Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que estamos aquí con la serie insignia del canal, ELEX. En este caso para traeros este juego que acaba de salir, está recientito salido del horno. Este ELEX II que llevo esperando pues desde que terminé de jugar el ELEX I allá por verano. Y que lo traigo con bastante ilusión, a pesar de que he visto a una gran cantidad de moniatos subir análisis diciendo no, 40 horas jugadas, no, 36 horas jugadas, no, 40 minutos jugados para sacarlo solamente el día 1. Bueno, nosotros vamos a jugar tranquilamente y ya cuando la acabemos yo os traeré un análisis como el del primer ELEX, que os gustó mucho, vamos, es el vídeo más visto que tengo en el canal, así que nada, no nos vamos a aquí a remolcar en nuestra crapulencia demasiado, vamos a darle ya a nueva partida. Vamos a jugar en normal, fácil, difícil o ultra. El primer juego, si no recuerdo mal, no tenía fácil, tenía directamente normal y difícil. Anda, también tenemos una dificultad fácil. Qué insultante. Magalan, en fin, vamos a ver la intro. 166 years have passed since the comet hit, turning everything to ashes. Estos son datos que no teníamos en el primer juego. The war between the free people and the Alps is over. Si no sabéis de qué va el primer juego, tengo la serie entera en el canal. Podéis ir a verla. O jugarlo vosotros mismos, que también es una idea bastante cojonuda. Aquí nos está resumiendo un poquito pues eso, cómo es el mundo. Tenemos el Palacio de Hielo, supongo. Sí. But humans are quick to forget. Many of the larger settlements claimed the victory as their own and paid little interest to the affairs of others. Only a few remember those dark times. Or one Commander Jax. Jax. My name and my deeds faded away in the mists of myth and legend. Many years after the war with the Alps, humankind is plagued by petty conflicts and territorial disputes. No está hablando del viejo mundo. Even though there's still the persistent uneasiness about the strange celestial phenomenon that was called forth by the hybrid before its defeat, I know that an unknown foe will come soon. The lives of all the aware will be shaken to their very core. Esto nos está hablando del final del ELEX I, que teníamos una revelación. For this impending danger, or for not, humans forget. A vague, unknown threat looming in the sky quickly became nothing but a small, daily nuisance to most. Until now. Básicamente en el 1 pues luchábamos contra los salvos, que eran seguidores de el híbrido, una criatura que había ingerido ELEX por un tubo, y que básicamente pues era la marioneta de unos seres que eran los que habían lanzado precisamente el cometa lleno de ELEX aquí a Magalan. Y esto nosotros, claro, no lo sabíamos hasta el momento final que nos lo revela el híbrido. Claro, solamente Jax, que es el único que lucha contra el híbrido, conoce esta verdad y no parece que le hace mucho caso cuando se la cuenta. Así que tenemos aquí a un Jax que está aquí a su rollo y que a ver cómo nos comentan qué ha estado haciendo durante este tiempo. Desde luego la casa de Jax está tan depauperada como las que te encontrabas explorando Magalan en el primer juego. Falta el rollo de papel higiénico y la escoba ahí en la esquina. El día del advenimiento. Aquí huele a azufre.
También vaya casualidad que le vaya a caer el asunto este en la casa, ¿no? Mira el cabrón. Está fuerte, ¿eh? Jax, por supuesto, los huevos no le caben en los pantas porque 3 bichos de estos iba con el cuchillo. Desde luego en dificultad ELEX jodidos estábamos. Aunque bueno, poco más o menos es como empiezas el juego, porque empiezas con la puta barra de acero. Me parece que este juego también vamos a empezar con la puta barra de acero. ¡Hala! Yo me voy por mi izquierda. Damn it. I better get out of here before these things make short work of me. Vale. Vale, no lo veo muy fluido del todo. Igual es por los ajustes gráficos que tendré que mirar, o igual sí. A ver, ¿puede sacar la...? Ah, vale, con la Q sacamos esto. Venga. La cara está bien, ¿no? La cara, pues, la de Jax, pero más viejo y sin parecer el politoxicómano que parecía en el primero, después de haber dejado su adicción al ELEX. Lo que sí que estoy viendo que la sensibilidad está un poco alta a lo mejor para lo que es este juego. Vale. Envainar, enfundar arma con el central. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Holoproyector, no sé qué. Aquí ya sabemos que la política que seguimos es agarrarlo absolutamente todo. Y ya luego discerniremos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ah, vale, esto es para cocinar, perfecto, como en el primero. Carne cruda, la vamos a coger. ¿La podemos cocinar? La podemos cocinar. Vale, para crear un modificador de un objeto, búscalo en la lista de la izquierda, la vista detallada a la derecha, muestra los requisitos y los materiales necesarios para crear un modificador de un objeto. Bueno, esto es un tutorial de las comidas. Hay que mantener apretado. Es mucho más fancy todo esto que el primer juego, la verdad. El primer juego tenía unos menús que eran un poco turbosida, pero de acuerdo, al final te acabas haciendo. Vale, ahí tenemos la mierda esa que se abre en el cielo la primera vez. Bueno, la primera vez no. Cuando acabamos el primer ELEX. Agarra todo esto. Vamos a ver flechas, aunque todavía no tengamos arco, porque en algún momento nos los darán. En algún momento temprano, espero. Vamos a coger plantitas. Aquí hay que cogerlo absolutamente todo. Tenemos aquí al tutorial divertido. Aquí vamos a ver cuántas mejoras se han hecho. Dejadme que voy a mirar un momentito los ajustes y voy a cambiar una cuestión aquí. Vale, creo que así. Bien. Vale, las acciones como atacar o esquivar, control, consumen vigor. Si te quedas sin vigor no podrás realizar nada. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale, así de entrada veo que se han mejorado un poco el tema de las hitboxes, aunque lo del tema de, por otro lado, no morirme del asco esquivando va a ser un poco chungo. A ver, vamos a coger aquí toda esta mierda que nos encontramos. Perfecto. Y bueno, recapitulando, estábamos aquí por nuestra cuenta, no sé por qué no estamos con Kaya, que se supone que era el romance canónico madre de nuestro hijo. Ya estamos, hijo putas. Ahí. Joder, me cago en la hostia. Vale. Perfecto. Perfecto. Me voy a tener que hacer con los controles de nuevo. Ahí. Vale. Vale. No está mal. Me gusta cómo se siente. ¿A dónde tendríamos que ir a todo esto? Ah, vamos a ver el mapa, es verdad. No puedo echar mucho zoom para atrás. De hecho no puedo echar prácticamente nada de zoom para atrás. Esto es una mierda. Pero de nuevo... Uf. Mucha nieve para mi gusto, tío. Mucha nieve para mi gusto.
Vale, vale. No es el mapa original, aunque volvemos a tener, digamos, la misma división de 3 zonas. Una así de nieve, una de verde y otra así en plan más ruinosa. Este tipo de ruinas las recuerdo que estaban justamente por detrás de Goliath, de cara hacia el desierto en el primer mapa. Digo, no tengo ni puñetera idea de dónde hay que ir, ¿eh? Ahí luce algo. Ah, escena, perfecto. A que todo lo que hemos recogido no ha valido de una mierda. Venga, hombre, levántate. A tomar por culo. A tomar por culo. Le han ensidado un poco el brazo, ¿no? Vale, este señor salía en los trailers. El brazo tuercas este. Que ha tenido la amabilidad de curarnos. Tómate tu tiempo, aún no te has recuperado. Bueno. Vale. Tenemos de nuevo un sistema de conversación que está un poco renovado. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué ha pasado? Lo hemos visto. Vamos a preguntarle quién es, porque tampoco somos unos rata de preguntarle dónde están nuestras cosas. Ya si nos ha robado, pues le rajamos y le quitamos las suyas. Who are you? You can call me Adam. Just think of me as a friend who was in the right place at the right time. That's all you need to know. Misterioso. What happened? Aquí la cara no se ve tan bien. No, you were there. The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Transforming? Terraforming, right? It's an alien species? Estás un poquito espeso, Jax, hijo. Most dangerous species. So they're not just in Caracas. Their formers have appeared in every region, threatening life everywhere. It's not clear what they want yet. All they're doing for now is spreading infection, killing and destroying. Not a promising start. Pues no, la verdad. De todas formas, ¿cuánto tiempo se ha quedado este señor aquí atontonado? Porque para que tengan ya claro que es una especie alienígena que viene a hacer una cosa en concreto, no sé, se nos saca un poco de mangote, ¿no? A ver, algo bien, no me siento... O sea, me siento débil. Something's not right. I feel weak. Yes, you were bitten by one of those creatures. Looks like it infected you. Some kind of disease. Esta es la excusa para que volvamos a ser unos mierdas. I'm still not sure how it works, but it's clearly all part of the invaders' plan. Qué bien. At the rate they're transforming things, it won't be long before the whole of Magalan is overrun with their plants and animals. Oh, great. You were lucky. It could have been a lot worse. Podría estar If I muerto. were you, I'd stay out of their way and not tempt fate. All other instances of direct contact so far have proved fatal. Where's my stuff? If you're talking about the belongings you had in that hut, you can forget about them. Ah, fantástico. All I could save is what you have on you. Ah, bueno, vale. How long have I been out? A few days. You're still badly hurt. I did what I could with your wounds. Days? No. Dex!
Vale, Dex es nuestro IO. Ahí está. Be careful. Dex. Qué inútil. Tiene cara de que tiene 40 años, ¿sabes? Hey. Uy, ¿estos bichos cuáles eran? Estos son nuevos. No estaban en el 1, al menos yo no los recuerdo. Damn it. My son's out there somewhere. I have to find him. Then I'd say you'd better do that before anything else. Vale. ¿Por qué me ayudas? El corazón del mundo al norte. ¿Aún se encuentra allí? Vamos a apuntar esto. Why are you helping me? These invaders are a threat to us all, and yet no one even seems to have noticed they're here. Everyone's so busy fighting each other, they can't see who the real enemy is. Lo That's where típico. you come in. You might be an outsider to them right now, Jax, but you're strong, smart, capable. You know who I am? I know you did your best to disappear, but not everyone's forgotten you. Vaya. I need your help to save Magalan, to lead a resistance group. I call it the Sixth Power. A faction separate from all the others, focused on stopping this invasion. I'll show it to you. Coño, ¿cuál es la Meet me in the quinta? bastion north of here. No way. I tried to warn people years ago. No one listened. Now we've got the total annihilation of the planet staring us in the face, and still, all anyone cares about is their own stupid shit. I'm done caring about it. I have my own problems. Normal. All right. Then deal with your own problems first. We can talk again later. The world heart to the north. Is it still there? As far as I know, yes. The Berserkers are watching over it. Pues tendremos que ir para allá, a ver si encontramos a alguien. My son's with them. Exactamente. Then you should go. While things are still quiet around here. It won't stay that way for long. You know where to find me. You know, you get around a lot faster with a jetpack. Venga, danos la I mochila have one propulsora. left. Take it. Like I said, go to the bastion when you're ready. We have a lot of work to do. I'll be waiting there. Tengo muchas ganas de echarle mano a la mochila propulsora porque se supone que le han hecho un huevo de mejoras. De hecho ahora la podemos modear, no sé si poner partes o no sé qué. Y nos va a facilitar mucho la exploración, que no va a ser como en el primero, que simplemente era un salto alto y ya está. Ahora vamos a poder avanzar también hacia adelante. Ya estoy viendo ahí un hijo de puta que nos va a joder el paso. Supongo que eso que se ve ahí al fondo es la ciudad. Bueno, la ciudad son 4 casetas ahí mal puestas. A ver, vamos a ver. Coger agua, vamos a coger de aquí cosillas. Ajá. Has conseguido la mochila propulsora. Pulsa barra espaciadora para activarla. Presta atención al combustible, ya que te estrellarás si te quedas sin él. Podrás ir mejorando la mochila propulsora al avanzar en el juego. Vale, lo que ya sabíamos. Me gustaría también, por cierto, conseguir lo más rápido posible unas gafas. ¿Puedo abrir esto? Sí. Ah, esto supongo que será lo que yo... Pero cógelo, coño. Ah, vale, perfecto. Vale, lo he dicho, unas gafas de sol porque nos señalan los objetos que podemos coger. Había varias gafas de sol, las que te señalaban objetos, las que te señalaban enemigos, las que te señalaban aliados, las que te señalaban plantas, las que te hacían ir cool. Vale. Escúchame. Tu salud se ha reducido. Ah, que me ha dado la hostia. Perfecto. Vale, vale. Sí, sí, sí. Tema de las hitboxes lo han mejorado mucho. Lo han mejorado mucho. No es el SIDA de antaño, afortunadamente. Lo que pasa es que yo me tengo que hacer con los controles, claro. Aquí tenemos nuestro primer teletransportador.
Que por cierto, vamos a echar un ojillo. Creo que al principio estábamos por esta zona de aquí. Este cuadrado me molesta un poco, si os soy sincero. Pero bueno, nos tendremos que acostumbrar. Esto se puede coger, ¿verdad? Es una hierba, correcto. Vale. Y este es el árbol de los mundos. Aquí viene un berserker. Jax, so glad you're alive. We feared the worst. Tampoco lo recuerdo del What primero. happened here? Caught us completely off guard during the night watch. They blindsided us. The strange intruders? No. The Morcons. See here? La armadura está hecha de neumático, tío. Bloodhounds. The biggest group of them is already moving back up north. Vale, me vais a perdonar que pare un momento la acción. Y vamos a brindar por vuestra salud, la mía y la de Jax, que está contentísimo de volver al canal. Ahí. No sabéis cuánto tiempo estaba esperando para hacer esto. Where's Dex? Where's my son? His mother took him with her. Calla. Kaya was here? With him? Yes, and she followed the Morcons north. You know she'll never rest until she's defeated them all. Las chicas son guerreras. Can you heal me? Of course. I can give you a few flasks. But we need the rest for our wounded. Vale. You look like shit, Jax. Sí, estás para el arrastre. Pareces una mierda. Buena All traducción. right. Just got bitten by one of those damn creatures. Shit. Better get that looked at. Of course. Thanks. La destrucción reducido. Those large purple formers. ¿Qué es esto de la destrucción reducido? Oh, when the outsiders arrived, they spread out down south. We saw a lot of their creatures when we were out hunting. Couldn't always deal with them, though. Had this whole battle of the factions to deal with. A ver, ¿qué tenemos? ¿Hay algún sanador que pueda curar la infección de mi picadura? ¿Por qué te quedaste? Me extraña que los moroconos llegaran a tal extremo. Vamos a preguntar esto. Do you have a healer who can look at my Pensando en bite? nosotros The primero, como infection? siempre. Most are dead, but Kaya survived. Vale, vale, pues She's 2 the por best 1. mage of all of us. Show her your injuries. Al cuero parece que lleva unas patatas peladas ahí bien atadas, ¿sabes? Vaya colgante de mierda. It's strange that the Morcons dared to go so far. Yes, very strange indeed. They usually keep their destructive urges inside their grotto. Something must have roused them. Probably those intruders and their bizarre creatures. Sus bizarras criaturas. Maybe. But I believe they have other motives. They're religious fanatics who worship a violent god. Who can guess what motivates such people? Why'd you stay here? I am a warlord of the Berserkers. Pues tienes una armadura de mierda, hijo. Responsibilities. I can't just leave the world heart defenseless after an attack like this. Men trust in my leadership. The world heart is still intact? Thank the stars. The Morcons were only out to kill Berserkers and take our horde of ELEX II. The world heart is unscathed. It continues to deliver mana to the earth. Nature will soon flourish here in Caracas. Vale, When you meet Kaya, be patient with her. ya no. She's taken the losses over the last few days quite hard. Vale. She fought the Morcons to the very end. Tried to prevent the worst. Aquí, mientras que no me digan que no coja algo, lo pienso coger todo. Porque al final acaba haciendo falta. Vale, a este pobre señor no le podemos agarrar nada. No, vale, pues nada. Bueno, pues nada, esto es un árbol de los mundos. Una especie de planta de los Berserker que se dedicaba básicamente a purificar el planeta de ELEX. Y convertirlo en maná, sanando de esa forma el planeta. Uf, no habíamos probado hasta ahora el jetpack.
Va muy fino. Por supuesto tiene muy poco aguante de momento, pero bueno. Para evitar matarnos de una hostia por altura nos va bien. Así que mira. Vamos a ver. Vamos a pararnos un momento. Por aquí, eso es. Este bicho parece un poco polludo para nosotros, ¿no? De hecho, tómate... Eso es. Eso es. Vale. Cabrón. Ven aquí. Ah, ahí. Toma, eso es. Sí. Bueno. Para ser el primer bicho del juego no está mal, ¿no? Quiero decir... A ver si vamos a haber tenido que poner la dificultad difícil. Porque la difícil de este es la normal del antaño. Y la difícil del antaño es la ultra de ahora. Espero que no, ¿eh? Lo bueno que tenía el juego este era el reto, tío. Vale, por favor, coge esto. Muy bien. Me estoy dirigiendo hacia esto que ves ahí al fondo. Porque es que es lo único que he visto, la verdad. Bueno, para allá atrás hay más cosas. De hecho, eso supongo que será la nave o la espora o lo que sea de los intrusos alienígenas. Que todavía no sabemos demasiado de ellos. A ver, vamos a atar al pilloto este. Oye, vaya mierda de bichos, ¿no? Vaya mierda de bichos, colega. ¿Dónde están los bichos que te mataban de 2 golpes? Vale, pues nada, ya está. Hemos llegado. A ver si está por aquí, calla. Hijo. ¿Estos son los morcorones estos que nos decían? Que por lo que entiendo es una nueva facción. I want to see Kaya. Let him through. Hi. Jax, vas a dormir en el sofá. O el equivalente al sofá de este mundo. Finally, the ¡Hala! mysterious stranger honors us with his presence. Sorry, I got held up. Oh, well, how can I complain when faced with such a valid reason? All right, I get it. You're angry, but I've spent a few days out cold in some ruins. Is that so? And how did that happen? Maybe you haven't realized, but we have a new enemy. Yeah, I noticed. As if I didn't have enough problems. As you can see, my hands are pretty much full. Vale, te vas a ir a nuestro con una expedición, no algo va mal, necesito tu ayuda, tenemos que hablar de este nuevo enemigo. Ya, al final habría que decírselo todo, pero bueno, como siempre vamos a priorizar lo que pensemos que es más interesante. Que yo creo que es esto, al hijo que den por culo, ¿no? No, something's wrong. I need your help. You look exhausted. What happened? One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. We're in the middle of a battle with the Morcons. So I'm afraid you'll just have to hang in there for the moment. Vale, o sea que estamos de expedición, por eso no estamos en Tavar, que era la región original. Ya no te conozco, estás obsesionada con pelear contra los morconos. ¿Podemos llamarlos mormones? Tenemos que hablar sobre nuestro enemigo. Esto... Vamos a hablar sobre el hijo. You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately.
He's not safe there anymore. Bueno, visto así. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. I never understood why you chose to hide in there instead of living with us. No quería atormentaros con mis problemas. Os respetaba demasiado como para haceros eso. A una mujer y a un hijo no se les respeta, se les quiere, Jax. El ELEX te ha dejado un poquito cuajao. Muy bien. Empezamos ganando aquí unos puntitos de paragón. And instead of accepting that failure and moving on, you curled up into a ball and wasted years of your life. You were a great man once, Jax. Think of all you did. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the hybrid. El buen Jax. Sí, esta es la pelea con el híbrido. Supongo que esto es a modo de resumen para los que no hayan jugado o para los que no se acuerden, porque este juego es del 17, 5 años han pasado ya. Lo que pasa es que aquí no íbamos con la armadura de Albo, en honor a la verdad. Se podía ser Albo, se podía ir con los Albos y ir con la armadura de Albo, pero nosotros elegimos ir con los clérigos, porque eran los que tenían la armadura que más molaba de todas. Not everyone remembers it that way. I was there, and that is exactly what happened. No matter what people remember, or choose to remember. Well, those potential dangers, as you call them, are right in front of us now. We both saw this coming. Now it's up to us to fight for everyone's survival. I know, just as it ever was. People are too preoccupied with their own lives to worry about the future of humanity. But that doesn't mean you should ignore your own life. If only you had been a real father to Dex, none of this would have happened. Do you think I should have left him on the battlefield at the World Heart then? No, of course not. Anyway, Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Unlike you. Toma. Where's Dex now? He's nearby. Asker is teaching him a lesson in patience. You would think he would have learned that from us. Oh, very funny. What? Don't you think I know I could have done better too? That this wasteland is no place for him? If you have any better suggestions, let me know. But don't look at me like that. Don't you dare judge me. No, no, o sea, aquí nadie te juzga. Dex tiene que ser un lugar seguro. Es que con nosotros es un lugar más seguro en realidad, así que no voy a insistir mucho en este punto. Prefiero irme primero a esto. Vamos saltando de una línea de conversación a otra como si nada. It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. Dex needs to be somewhere safe. Really? Then why don't you do something about it? It's about time you took care of your own son. Vale, subimos de nivel hablando, eso está bien. I've been speaking to this old man, Adam. He's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Sounds like that would be a safe place. What are you talking about? Adam? An old man? For goodness sakes, Jax, what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is only one old man in the Bastion who fits your description. And that is Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Pero este señor salía en el lore del primer juego, el tal Dawkins este, pero... I
was talking to Dawkins? Debería estar muerto, ¿no? Believe it. How badly did they hurt you, Jax, for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the Free People, who plunged Magalan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. It almost sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. The killing machine from back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now. Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. Claro, era el híbrido. That explains a few things. I should pay him another visit. Yeah, why don't you do that? After all, he only stole a whole year of your life. We need to talk about this new enemy. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this, just not this soon. Could it be the aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow. One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. I can't leave until I solve this situation with the Morcons. I'll take care of your Morcon problem. Bueno, And how are you gonna do that? pues esta es la típica cadena de misiones que necesitas hacer una cosa para que te ayuden a hacer otra que te lleve a hacer la siguiente. A couple of Morcon bloodhounds won't be able to stop me. Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Elexit. Vale, acabas de subir de nivel. Abre tu adjutor con tabulación para repartir los puntos de atributo. Busca un profesor y gasta los puntos de aprendizaje para aprender nuevas habilidades. Vale, pues venga, vamos a hacer eso mismo. Tenemos el mismo sistema que teníamos en el primer juego de fuerza, compresión, destreza, inteligencia e ingenio. Sin embargo, esta parte de la derecha nos la han cambiado. Aquí supongo que tendremos una descripción de cada cosa. La fuerza representa tu poder físico, aumenta el daño cuerpo a cuerpo y desbloquea objetos y actitudes. Fantástico. Complexión, condición física, aumenta permanentemente la energía vital, la vida y desbloquea objetos y actitudes, lo de siempre. Destreza es para las armas a distancia. La fuerza para las melee, la destreza para distancia. Inteligencia. Aumenta permanentemente el maná o el poder psiónico y desbloquear nuevas actitudes. E ingenio sirve para las habilidades sociales, vale. El carisma de toda la vida. Los proquitos aumentan la capacidad de las drogas que pueden tomar. Mana. Vale. Supongo que vamos a ponernos... ¿Cuántos puntos tenemos a todo esto? Voy a tirar primero un poco más a fuerza. Y vamos a aplicar. Y en estadísticas de personaje aquí tenemos una visión general. Salud, vigor máximo, taca, 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 taca. Vale, perfecto. Vale, aquí tenemos habilidad. Pero es que, tío, ¿qué es esto de...? Vale, o sea, que realmente no es que cada uno nos dé... ¿O sí? Bueno, no sé, lo iremos viendo. Vale, pues nada, pinta muy bien el tema de la mochila, la verdad. Bueno, de momento vamos a cogernos... ¿Esto sentido? No, no podemos, tío. ¿Podemos cogernos alguna? Pero es que no tenemos el exit para comprar la habilidad como tal. Qué putada. ¿Por qué no podemos? Porque necesitamos destreza, tío, qué cagada. ¡Hala! Que no me puedo poner... Por un punto, no me puedo poner ni el melee ni la distancia. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada más grande! Vale, el tema mapa me parece también un poco una cagada que no podamos verlo desde más atrás, sinceramente. Cosa buena que tiene esta sección, por cierto, es que vuelve el tema de la organización en cascada, de una misión dentro de una misión, lo cual a mí al principio me parecía un poco desconcertante, pero en cuanto que te acostumbras, la verdad es que te ayuda bastante.
Porque además en el primero estaba ordenada por cada misión por actos y aquí supongo que también lo harán. O bueno, no sé qué estructura tendrá el juego. Ya lo iremos viendo. Oh. Vale, la primera hostia. Perfecto. Plato. Claro que no vamos a llevar el plato. O sea, por favor. Chatarra. Sí. O sea, tenemos que empezar ya rápidamente con nuestra colección de mierda. Que luego la venderemos por un huevo de pasta. En verdad no tanto, pero bueno. No, pues a ver, he terminado de hablar con esta gente. No había muchos más, a decir verdad. He cogido todo lo que me he encontrado. Y ahora vamos a dirigirnos aquí a donde tenemos marcas en el mapa. Que se supone que es donde está nuestro hijo. Que ha salido con uno a que le dé una lección de no sé qué. Vamos a ver si queremos cargarnos a estos. Tío, me parece muy sencillo este juego. No sé. Estoy por poner dificultad difícil porque esto no es serio. Voy a gritar poco. Y si no grito, no os gusta, no lo veis. Y no es plan. Vale, también podemos sprintar como en el primero. Y en este caso, Jax, aunque está envenenado por la picadura del bicho este, o el mordisco más que picadura, y ya no parece que ha sido un fumador durante toda su vida, desde que salió del vientre de su madre. Como pasaba en el primer juego, que Comandante Jax, mis cojones. Tenía capacidad pulmonar Jax de mierda. Creo que la otra marca... El bastión. Joder, que aquí es a donde hay que traer al niño. Me cago en la hostia. Bueno, pues voy a volver a por el niño y ahora hacemos el trayecto en condiciones. Esto pasa por no mirar el mapa. Cago en la leche. Vale, pues aquí estamos. Hijo, levántate a recibir a tu padre. Is it true the Morcons are bad people, Father? Where did you hear that? Mother says they invaded our camp at the World Heart and killed lots of us. It was really horrible. Why are the Morcons doing this? It's hard to explain. I don't get it. Only bad people would do something like that, wouldn't they? It's not something a boy your age should ever have to see. Why not? If I don't see it, does that mean it didn't happen? No, of course not. It was a small group. I'm sure not all Morcons are like that. You mean those weren't real Morcons? They were, but I think they attacked the World Heart because they were bad people, not because they were Morcons. You're right, Father. It's hard to explain. What are you up to? Mother says I have to wait here until she finishes her work. But she's taking so long. Can't we go somewhere else? It's probably for the best. You're not safe out here. Wait here. I'll take care of it. Yeah, wait. That's all I ever do around here. You have to let Asker know we're leaving too. Or we might get worried. A ver, hablemos con el señor este. Glad you're here. Kaya and the little one were worried. How's my son? Doing pretty well, considering recent events. But it's too much for a boy his age. He shouldn't even be here. Estamos de acuerdo. Well, his mother wanted him with her. These last few days have been something else. Turbulent times we live in. Kaya te dejó a cargo de nuestro hijo o me llevo el chico a Aston. Vamos a preguntarle esto primero. Kaya left you in charge of our child? She did, and I consider it an honor. I know you're both busy. And I see no signs of that changing anytime soon. Pues venga, nos lo llevamos a Bastión. Taking the boy to the Bastion. Kaya and I think it's the best thing for him, given the circumstances. Won't hear me complaining. Means you're responsible for the boy from here on out. Vale. The Bastion is in the north, right? The ruins where that Dawkins fella lives? Seems like everybody but me knows who the old man is and what he's up to.
Well, you've clearly been out of town for quite some time. Clearly. I'll head out to the bastion right away then. Gotta get the Vale. place ready. Ojo, pues podías habernos acompañado para proteger al niño, ¿no? Coger cristal, what? Coger azufre, venga. Vale, tema ganzúas. Mueve la ganzúa derecha e izquierda para determinar la posición correcta de los tornillos. Básicamente tenemos que averiguar cuál es el orden y punto. A ver. Pero hay que hacer algo. Coño. Vale. Vale. No vale. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y aquí qué tenemos? Piel de acero, sustento y gema verde pequeño. Esto supongo que serán drogas. ¿Las he cogido o he hecho el membrillo? Coger todo, vale, V. Y ya está. Y tema las gemas sirven para mejorar el equipo. Pues cada color de gema tiene un... No, nada de dormir. Nada de dormir. Tiene un efecto en la armadura. O en el arma, donde lo pongamos. Pero ya es más de cara al late game o al mid game si acaso. Así que ahora simplemente nos vamos a dedicar a almacenar todas las que nos encontremos y listo. Vamos a hablar con Dex para decirle que nos piramos al bastión. Come with me. I'll get you out of here. Eso es. Really? I don't Sí. have to wait anymore? No, I'll take you to the bastion. eso es. Oh, I've always wanted to go there. Pues vamos para allá. Asker says there's ghosts. Really? That's what he tells you. We'll talk about this later. Okay, I love ghosts. Come on. We've got to go now. Venga. Dex se te ha unido. Muy bien. Vale, pues ahora tenemos que hacer simplemente el camino inverso al que hemos hecho antes, pensando que teníamos que ir a los dos sitios sin importar el orden, y resulta que no, teníamos que venir aquí primero a coger el farto. Digo nuestro hijo. Y Jax, por favor, deja de hacer piruetas. I'm not coming. Where have you been all this time? I'm not sure I should tell you. Oh, come on. I'll understand. I was unconscious, so I couldn't come see you. Unconscious? Really? Like when all the lights go out and everything? That's right. Wow. Why were you unconscious? There were these, Come on. We gotta keep moving. Supongo que no pasará nada en este trecho que vamos con el hijo, porque encima tenemos aquí la música esta completamente de tranquis. El bastión este digo yo que será como la ciudad que te montas en el primero, ¿no? Que vas ahí mejorando las cosas y tal. A los comerciantes. Había poco que mejorar, la verdad. Espero que en este, si se trata del mismo concepto de base, que te montas tú y vienen aquí los compañeros y tal, tengamos más cosas para interactuar. Más que nada porque está guay eso, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser recadero Assassin's Creed, pero yo qué sé. Un poco de personalización y de secundarias dedicadas a eso nunca están de más. A mi entender es un aliciente para hacer mierda secundaria del juego. Hey. Good to see you, Jax. Have you thought about what you want to do next? No. I'm still deciding what I'm going to do with you first, Dawkins. Ah, so you know. No quiero hablar del pasado, pero no termino de entender qué te traes entre manos. Estás siendo tan amigable después de todo lo que has hecho, no me gusta ni un pelo, no te creo. Así es, y estoy a punto de meterte la pistola por el gaznate, difícilmente porque no tenemos pistola, en fin. Vamos a decir esto primero, no vamos a ser muy hostiles. I don't want to talk about the past, but I just don't understand what you're doing. Why didn't you just tell me who you La were from the destrucción start? reducido. I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first.
But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start, so we don't have much time. ¿Y por qué diantres debería involucrarme en esto? Tienes muchas cosas que explicar, Celestial. ¿Se te ocurrió a ti ese nombre? ¿Cómo huiste de la máquina del híbrido? Pues estaría interesante saber esto, ¿no? How did you escape the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was destroyed. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Claro. Es que este era el híbrido, tío. I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now. El caso es que este es el segundo que se desintoxica del ELEX, que no todos los salvos podían. Why the hell should I get mixed up in any of this? You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of ELEX or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. Vale, te seguiré el rollo, pero hasta que consiga lo que quiero, estás intentando chantajearme, debería matarte ahora mismo. Vamos a ser razonables, porque Jax es un tío razonable. We might as well work together. Let me start by explaining exactly what's happening to you. ¿Esto de la destrucción es como la frialdad del primero? Are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue ELEX. That's why I've taken to calling it Dark ELEX. The whole thing is rather confusing, but both our blue ELEX and this new purple stuff have a few things in common. Entiendo. They both come from a different world. Vaya. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this dark ELEX is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. Claro, o sea, primero trajeron el azul que cambiaba físicamente el mundo y ahora han traído el oscuro, el púrpura este, que cambia a las criaturas vivas que han quedado. Entiendo. Vamos a preguntar esto. Skyans. Did you come up with the name? The alien invaders gave it to themselves. ¿Ah, sí? I was able to intercept some of their transmissions, which is how I know they're getting ready for the next phase of their invasion. You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. Ya, pero si no tienes una equivalencia tampoco puedes traducir un idioma. Tiene muchas cosas que explicar, de acuerdo. Si tanto sabes de los celestiales, dime cómo pararlos. Esto estaría interesante. All right. If you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump dark ELEX into the ground. Vale. That makes the areas around these formers. O sea, que esa nave que hemos visto realmente no era una nave, era un inyector de ELEX. The best equipment possible and a substantial military force. Justo el contrario que los extractores de los salvos. In the end, that's what it boils down to. Military force and equipment. We need strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the sixth power will have to become the greatest human military force in history. Entiendo. Eso es lo mejor que se te ocurre, fuerza bruta y poder militar, siempre funciona. That's the best you can come up with. Brute force and military ¿Verdad, power? Vladimir? That's only the beginning. We have a lot of work ahead of us, Jax. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. And of course, the first thing we need is a suitable faction we can form an alliance with. Vale.
¿Cuándo vas en carta de infección? Vale, digamos que me pongo a buscar un aliado que es una sexta potencia. ¿Por qué iban a querer ninguna facción unirse a nosotros? Mejoras para el bastión. ¿A qué tipo de mejoras te refieres? Madre mía, que ya tenemos aquí la chorro divagación. A ver, tenemos que ir parte por parte. When are you going to do something about my infection? Supongo que cuando avances un I'm poco. already working on it. Ah, mira The que bien. study of Dark Elix is at the top of my agenda. Seguro que nos pide que hagamos We varias still have cosas. time. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If Dark Elix works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Nice. Don't fuck with me. I don't want this thing to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my research. In the meantime, you need to prepare for the coming battles with the Skyans. Vale, digamos que me pongo a buscar un aliado que sea una sexta potencia. ¿Quién sería? Let's say I start looking for an ally to join your sixth power. There are so many feuds. All the factions in Magalan are at each other's throats. Lo de siempre. But the only way we can hope to defeat the Skyans is by building an army stronger than theirs. So speak to the leaders of each faction. Find out who would make the best and strongest ally. Join them, poach their warriors, or, I don't know, capture their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. Vale. And get moving. The enemy is practically on our doorstep. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless warriors. But all these factions have been fighting each other as long as they can remember. So the only solution is a new central power. One that has complete autonomy and independence. As soon as the others see that humanity stands a chance against the invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them. And find your old strength. You're the only one who can pull them out of their apathy and fear. You must prepare them for the coming war. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero. Be their leader. Their last hope of salvation. Beast of Zakor. Don't call me that. It's ancient history. And it isn't true anymore. Bueno, pero lo fue Jax, And asúmelo. yet people still talk about your fight with the hybrid. About what you did in the war against the Alps. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. You're a fucking hypocrite, you know that? Like you had nothing to do with the hybrid. I'm weak and I'm burnt out. And the machine that controlled me back then doesn't exist anymore. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. So go out there, convince them to fight with us against the Skyans, and do it before it's too late. Vale, básicamente es el mismo esquema que teníamos en el juego anterior. Tenemos que unificar a las facciones para luchar contra, en el primer juego, los salvos, y ahora tenemos que unificarlas para luchar contra los invasores, los celestiales estos. Nos tiraban del bombardero y nos quitaban la armadura, y por eso estábamos hechos mierdas después de quedarnos sin ELEX en la sangre, y era la excusa para tener que subir todos esos niveles. Y ahora lo que tenemos que hacer es curarnos de esta enfermedad. Todo muy bien traído, la verdad, bastante orgánico. Que nos habla de las mejoras para la base. Cualquier peligro de los alrededores. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Vale. Is that all? You're the expert in killing things. Ah. I'm sure you can handle it. Vale. Sobre las fuerzas militares de las otras facciones. About the military forces of the other factions. Kaya, the powerful berserker mage, is gathering her troops in the borderlands of Tavar, ready to protect the land from potential dangers. The Berserkers were never particularly adept at foreign policy. Okay. However, we still can't say which faction would be most effective as an ally. De nuevo solamente tenemos que elegir entre una facción. About the other factions.
Vale. No le voy a decir esto de hora de comprobar nuestro progreso porque no hemos progresado absolutamente nada. Esto es lo típico que cuando llevas X horas de juego y no te acuerdas de qué es lo que tienes que hacer, vienes aquí y te lo dice básicamente. Vamos a preguntarle esto último, creo que será. Y ya nos piramos. You sent a signal into space when you were still the hybrid, and then this strange object appears in the sky. Just what the hell did you do? You have to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magalan not long before its encounter with you. Sí, parece ser, ¿no? A what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you. I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward. Try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. Vale. Bueno, pues ya está. That was fun. I wish we could spend more time together. Well, you know, I have to... Yeah, I know. You have lots to do. But still, it'd be really great if you came to visit sometime. Vendremos. Stick with Asker. He'll look after you while I'm gone. I'm gonna take a look around. Maybe I could find traces of the spirits Asker was talking about. Verás cómo este se acaba Just metiendo en don't el make líos. me wait too long. The future of the world is at stake. Nosotros hacemos todo el trabajo duro. ¿Nos podemos sentar? Sí, nos podemos sentar. Vale, Jax director. O Jax científico. Tiene una cara de científico. Vale, vamos a pirarnos por aquí. Yo querría ir acabando el capítulo de hoy, pero es que hemos hablado mucho y hemos jugado muy poco, entonces vamos a ver. Esa de laboratorio, bueno, esto ya lo veremos en su momento, porque de momento no tengo cosas para hacer. Que la mesa es un palé, buena esa. Vale, venga, pues vamos a una cosa. Voy a seleccionar la misión esta de limpiar o eliminar la amenaza de los alrededores. Esto, preparando bastión, limpieza de primavera. Con los años los animales salvajes y otras criaturas peligrosas hasta hacer algo. Sapiácido irritante, 5. Vamos, coño. Vamos a marcar la misión esta con F, si no recuerdo mal. Y vamos a ver dónde estaba en el mapa. A tomar por culo. Bueno, no mucho. Vale, pues venga. Vamos a hacer esta misión y ya lo dejamos. A ver si puedo subir de nivel y ponerme armas decentes, porque vaya cagada la de antes. Venga, nos vemos cuando esté matando enemigos. Coño, pues acá. Ahí. A tomar por culo. ¿No quieres sacar el palo, coño? Las moscas por dos. Vale, a ver, que me he quedado sin aguante. Adiós. Venga, perfecto. Que puedo dar así patada. Interesante, esto no lo sabía. A ver. Pillae. Continuemos. Igual realmente la dificultad no es que la hayan bajado en este juego, pero simplemente con que hayan mejorado el combate y que ya no sea la puta mierda que era. Ya con eso se nota diferencia, la verdad. De nuevo, para correr bien, pero lo que viene siendo
la resistencia en combate, el señor este está un poco fondón. Vamos a tener que poner fit, como lo teníamos al final del primer juego, que después de mucho sufrir, creo que lo llevé a nivel 42, 45, por ahí le ando. Y vamos, era la pollísima el Jax. ¿Qué suena por ahí? Coño. Está guay ya. Aquí la clave está en girar mucho. No hace falta esquivar tan... Ando. Toma, no hace falta. Toma, no hace falta. Anda, date una poción que tenemos de sobra de momento. Guarda. Y saquea. Perfecto. Vale, pues ya solamente nos quedaría uno, me parece. No sé si el mapa tiene una flecha o dos. No se distingue. Pero bueno. La toma por culo. Perfecto. Vale. Y efectivamente ahora tenemos nuevo nivel. Vale, entonces lo que vamos a hacer es fijarnos aquí. El hacha este no lo vamos a hablar en un tiempo. Pero bueno, la espada esta, por ejemplo, necesitamos fuerza 16, destreza 12 para empezar. Y aquí necesitaríamos destreza 13. O sea... Vale, perfecto. Pues 16 y 13. Con esto ya podríamos equiparnos estas armas. Así que vamos a ver. Aquí por ejemplo podríamos poner nosotros 2 puntos para terminar el cuadradito. Aquí podríamos ponernos... Sí, supongo que otros 2 puntos, ¿por qué no? Y vamos a ponernos también complexión, energía vital, y seguimos sin tener para gastar en habilidades, porque hacen falta el exit. Hace falta el exit y no tenemos absolutamente nada. Somos pobres como ratas. Vale, no nos marca. Sí, ahora nos marca. Supongo que nos marcará Adán para que nos dé otra misión. Vamos a cogerla, o vamos a hablar, o a ver qué ocurre. Y ya vamos a ir dejando el capítulo por aquí, que supongo que lo voy a tener que poner más o menos íntegro. Os cortaré los trayectos y tal, pero no os voy a cortar los diálogos, porque en el primer ELEX corté los diálogos y la verdad quedaba un poco inconexo. Es como, aprovechando que ha salido el Elden Ring, ni Cristo va a estar jugando a este juego, pues si queréis ver la historia podéis hacerlo. Y si no, pues simplemente cogéis y le dais un poco para adelante y ya está. O sea, no hay complicación. Mira, ahí está el rollo de papel higiénico de rigor. Venga, muy bien. ¿Cómo bajo para abajo? ¿Por aquí? Por acá, venga. Ah, muy bien las animaciones de interactuar con el entorno, la luz y la oscuridad al entrar y salir de los sitios. Muy bien. Vale, ya debería ser segura la zona que rodea el bastión. Good. Then it's time to take a look at these walls. Se están cayendo a pedazos. I heard there's a retired master builder living somewhere on the bastion's outskirts. I'm not sure if he was ever responsible for the upkeep of the walls, but maybe he can be persuaded to do it now anyway. It would be a huge step forward. I believe the old builder's name is Gardock. Yeah, I've already met him. I'll see what I can do. Vale. Good. In the meantime, I'll continue studying your infection. It looks like we're ready to start organizing ourselves. We're both too busy to deal with everything that needs doing. And the more people we have here, the more we'll need a good leader. A commander who can keep all of our fighters under control. Que se la calla. We can't let anarchy take root here. Or our little sixth power project will have failed before it's even begun. Vale, creo que ya tenemos comandante, el señor de la guerra Thiag del corazón del mundo. Ah, es verdad, es que nos hemos encontrado antes. Vale, sí, está. I think I found our commander, Warlord Thiag down at the World Heart. He'd be perfect for us. I'm just not sure he'll be willing to go along with your great plan. Hey, this is your plan as much as mine.
I'd never be able to do it alone. No sé si le debería haber dicho esto ahora que lo pienso, porque también debíamos de designar a un líder para el ejército que nos hacíamos en el primer ELEX. Y claro, podíamos elegir a uno de cada facción dependiendo de con cuál nos fuéramos a aliar. No sé si ha sido una decisión demasiado temprana, esperemos que no. Cualquier caso, vamos a ir dejando el capítulo por aquí, como hemos dicho. Ha estado bastante interesante. ¿Por qué sale el señor en naranja? ¿Por qué sale el señor en naranja? Si ya hemos cogido misión nueva, de hecho. Se busca manitas. Esta vamos a hacer el próximo día, porque si le habla. Vale, a ver. Uf. I don't know if that's such a good idea. Oh, come on. I won't go wandering off. I promise. And what if we're attacked by wild animals? You'll take care of me. Come on, please. Okay, but do exactly what I tell you. Padre del año. Yeah. I'll be as quiet as a mouse and keep my head down. Stay close behind me, okay? Padre del año. En fin. Bueno, pues nada. Hasta aquí el primer capítulo de este ELEX II. Me está gustando lo que llevo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Dadle a like si ha sido así. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo os lo agradezco porque la verdad todo el mundo está que no caga con el Elden Ring. Ni Cristo va a hacerle caso a este juego. Yo creo que Piraña Bytes ha tenido los cojones como un par de pelotas de baloncesto para sacarlo en estas fechas. Pero bueno, es lo que hay. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo capítulo de ELEX II, aquí en Tarde de Marcianitos. Hasta la vista.